¿Sabías que hubo un profeta que fue elegido por Dios antes de nacer, pero que maldijo el día en que vino al mundo? Un hombre que pasó más tiempo en prisiones y cisternas que en palacios. Jeremías no fue un héroe de victorias brillantes, fue el profeta de las lágrimas, el mensajero que nadie quería escuchar. Durante más de 40 años gritó advertencias que fueron ignoradas, quemadas y pisoteadas. Lo golpearon, lo encerraron, lo arrojaron a un pozo lodoso para morir y aún así no pudo callar. Presenció el fin de todo, el templo en llamas, los reyes cegados, los niños muriendo de hambre en las calles de Jerusalén. Pero en medio del humo y las cenizas, pronunció las promesas más hermosas jamás escritas, un nuevo pacto, un amor eterno, una esperanza indestructible. Este libro no es solo historia antigua, es el testimonio de un hombre quebrantado que se convirtió en la voz de Dios en la hora más oscura de su nación. Prepárate para conocer a Jeremías como nunca antes lo has visto. Real y radicalmente relevante para tu vida hoy. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Anatot, ubicado en territorio de Benjamín. Allí vivía un sacerdote llamado Hilcías y su hijo se llamaba Jeremías. Era un joven común, de una familia religiosa, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el año 13 del rey Josías, algo extraordinario sucedió. La palabra de Dios vino a Jeremías, y lo que escuchó lo dejó sin palabras. Dios le dijo en el capítulo 1, versículo 5, «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Imagina escuchar esto. Antes de que existieras, antes de que tu madre supiera que estabas en su vientre, Dios ya te había elegido. Jeremías no pidió esto, no se ofreció como voluntario. Dios simplemente le reveló que su destino ya estaba escrito desde antes de su nacimiento. La reacción de Jeremías fue completamente humana. En el versículo 6, él respondió, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño». Él se sentía demasiado joven, demasiado inexperto. ¿Cómo podría pararse frente a reyes, sacerdotes y naciones enteras para hablar en nombre de Dios? Tenía miedo. Sentía que no estaba calificado. Pero Dios no aceptó sus excusas. En los versículos 7 y 8 le dijo, «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte». Dios no estaba buscando experiencia o elocuencia, estaba buscando obediencia, y le prometió algo crucial: «Yo estoy contigo». Entonces sucedió algo físico, algo tangible. El versículo 9 dice, «Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca». Dios tocó la boca de Jeremías. Este no sería un profeta hablando sus propias ideas o filosofías. Las palabras que saldrían de su boca serían las palabras de Dios mismo. Y el llamado era más grande de lo que Jeremías imaginaba. En el versículo 10, Dios declaró, «Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». 6 verbos, 4 negativos y 2 positivos. El ministerio de Jeremías no sería fácil ni popular. Tendría que anunciar juicio, destrucción y ruina, pero también traería esperanza, edificar y plantar. Este joven sacerdote acababa de recibir la misión más difícil de su generación. Dios no dejó a Jeremías sin confirmación. Le mostró 2 visiones para que entendiera lo que venía. La primera fue simple pero profunda. En el versículo 11, Dios preguntó, «¿Qué ves tú, Jeremías?». Y él respondió, «Veo una vara de almendro». En hebreo, la palabra para almendro suena similar a la palabra vigilar. Dios estaba haciendo un juego de palabras. En el versículo 12 explicó, «Bien has visto,
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro es el primer árbol que florece en primavera. Así como ese árbol despierta rápido, Dios estaba vigilante y listo para cumplir cada palabra que había hablado. Luego vino la segunda visión, más inquietante. Dios preguntó otra vez en el versículo 13, ¿qué ves tú? Jeremías respondió, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Una olla hirviendo, inclinada, a punto de derramarse desde el norte. Esto no era un símbolo de paz, era una advertencia de invasión. Dios explicó en los versículos 14 y 15, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. El enemigo vendría del norte. Reyes extranjeros acamparían en las mismas puertas de la ciudad santa. ¿Por qué? El versículo 16 lo deja claro. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. El pueblo había abandonado a Dios, estaban quemando incienso a ídolos, adorando cosas hechas por sus propias manos, y el juicio venía. Pero Dios no envió a Jeremías sin protección. En los versículos 17 al 19 le dio una promesa de fortaleza. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Lee eso otra vez. Jeremías se convertiría en una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce. Todos pelearían contra él, reyes, príncipes, sacerdotes, el pueblo entero, pero no lo vencerían. No porque Jeremías fuera fuerte, sino porque Dios estaba con él. Ahora Jeremías comenzó a profetizar, y sus primeras palabras fueron como una carta de amor rota. Dios recordaba los días antiguos con nostalgia. En el capítulo 2, versículos 2 y 3, le dijo a Jeremías, «Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos». Dios recordaba cuando Israel era como una novia enamorada, siguiéndolo por el desierto después de salir de Egipto. No tenían comida garantizada, no había seguridad, pero confiaban en Dios y lo seguían. Eran santos, apartados, las primicias de Dios. ¿Pero qué pasó después? En el versículo 5 Dios preguntó con dolor, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios estaba preguntando, ¿qué hice mal? ¿Por qué me dejaron? Y la respuesta era devastadora, no hubo razón. Simplemente eligieron ídolos vacíos. El versículo 11 muestra lo absurdo de la situación. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Incluso las naciones paganas permanecían fieles a sus dioses falsos, pero Israel, que conocía al Dios verdadero, lo cambió por nada. Dios usó una imagen poderosa en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Imagina estar sediento en el desierto. Tienes una fuente de agua fresca, limpia, infinita, pero decides dejarla y cavar tu propio pozo.
y cuando terminas descubres que tiene grietas. El agua se escapa. Eso es la idolatría, cambiar lo real por lo falso. En el versículo 20, Dios describió cómo Israel había roto su yugo, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. En cada colina, debajo de cada árbol, había altares paganos. El pueblo que debía ser la esposa fiel de Dios, ahora actuaba como una prostituta religiosa. Dios preguntó en el versículo 32, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por días sin número. Una novia nunca olvida su vestido de bodas. Es imposible, pero Israel había olvidado a Dios por días innumerables. El capítulo 3 continuó con el mismo tema. En el versículo 1, Dios mostró lo grave del pecado usando la ley. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Según la ley, un hombre no podía volver a tomar a una esposa que se había ido con otro. Pero Dios estaba llamando a Israel de regreso a pesar de todo. El versículo 3 muestra que incluso la naturaleza protestaba su pecado. Por esta causa, las lluvias han sido detenidas, y no ha habido lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera, ni quisiste tener vergüenza. No había lluvia porque Dios había cerrado los cielos. Pero el pueblo tenía cara dura, sin vergüenza. Dios le mostró a Jeremías una comparación impactante. En el capítulo 3, versículo 6, durante el reinado de Josías, Dios dijo, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Israel del norte había sido infiel. Por eso Dios la había divorciado y enviado al exilio. Como dice el versículo 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero aquí viene lo sorprendente. Judá, el reino del sur, vio todo esto. Vio el castigo de su hermana. Y aún así, según el versículo 8, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Judá fue peor, porque pecó con conocimiento. Tenía la advertencia viviente del exilio de Israel y la ignoró. El versículo 10 es brutal. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Hubo reformas bajo el rey Josías. La gente limpió los templos, quitó algunos ídolos, pero era pura apariencia. Sus corazones no habían cambiado. Entonces Dios hizo algo increíble en el versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Dios estaba llamando a Israel de regreso, a pesar del divorcio, a pesar del exilio. La puerta de la misericordia todavía estaba abierta, pero había una condición en el versículo 13. Reconoce, pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Tenían que admitir su pecado. No más excusas, no más fingimiento. Dios pintó una imagen del futuro en el versículo 14. Volveos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Un día habría un regreso. Un remanente volvería. El capítulo 4 intensificó el llamado. En el versículo 1 Dios dijo, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Pero en el versículo 4 reveló lo que realmente necesitaban. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. La circuncisión física no era suficiente.
Necesitaban una circuncisión del corazón. Necesitaban un cambio interno, no solo externo, pero no lo hicieron. Y las visiones de Jeremías se volvieron oscuras. En el versículo 5 Dios ordenó: anunciad en Judá y haced oír en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra. Pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. La alarma de guerra sonaba. Jeremías vio el caos venir. En los versículos 23 al 26 describió: miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Era como si la creación misma se revirtiera. Volvía al caos de Génesis 1:2. En el capítulo 5, Dios lanzó un desafío similar al que hizo con Sodoma. En el versículo 1 dijo: recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora y sabed, y buscad en sus plazas, si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Si encontraban un solo hombre justo en toda Jerusalén, Dios perdonaría la ciudad entera. ¿Encontraron a alguien? No, el versículo 2 revela: aunque digan vive Jehová, con todo, juran falsamente. Usaban el nombre de Dios, pero mentían. Su religión era superficial. Jeremías pensó que tal vez el problema era la gente pobre e ignorante. Entonces en el versículo 5 dijo: iré a los grandes y hablaré con ellos, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero estos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Los líderes, los educados, los poderosos, también habían rechazado a Dios. Por eso, según el versículo 6, el juicio era inevitable. Por tanto, león del bosque los matará, lobo del desierto los destruirá, leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. El versículo 7 hace una pregunta desgarradora: ¿cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Dios les había dado todo, y ellos lo traicionaron. La corrupción era total. El versículo 26 dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Cazaban personas como animales para robarles y oprimirles. Y lo peor está en los versículos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Los líderes religiosos mentían, y el pueblo lo amaba así. Preferían mentiras cómodas a verdades incómodas. El capítulo 6 intensificó las advertencias sobre la invasión. En el versículo 1 Dios gritó: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Era momento de evacuar. El enemigo venía a Jerusalén, descrita en el versículo 2 como hermosa y delicada, estaba a punto de ser sitiada. El versículo 3 dice: a ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella en derredor plantarán sus tiendas. Cada uno apacentará en su lugar. Los ejércitos enemigos acamparían alrededor de la ciudad como pastores con sus rebaños, porque venía este juicio. El versículo 6 explica: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad baluarte contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de opresión. La ciudad estaba llena de violencia y opresión. El versículo 7 lo describe vívidamente: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella.
Continuamente en mi presencia hay enfermedad y herida. El mal fluía de Jerusalén como agua de una fuente. Dios hizo un último llamado en el versículo 8. Corrígete, oh Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, y no te ponga en asolamiento, en tierra no habitada. Pero sabía que no escucharían. Jeremías fue puesto como probador de metales. En los versículos 27 al 30, Dios le dijo: Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues las escorias no se han arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Cuando refinas metal, el fuego quema las impurezas. Pero con Judá el proceso no funcionaba. No importaba cuánto calor aplicaras, las escorias permanecían. Eran plata desechada, inservible. Llegó el momento del sermón más famoso y peligroso de Jeremías. En el capítulo 7, versículo 2, Dios le ordenó: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Jeremías tenía que pararse en la entrada del templo mismo. Su mensaje en los versículos 3 y 4 fue directo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. La gente repetía templo de Jehová como un mantra mágico, pensando que el edificio los protegería automáticamente. Pero Dios exigió cambio real en los versículos 5 y 6. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su compañero, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar. La religión sin justicia era inútil. El versículo 9 los acusó directamente: hurtaréis, mataréis, adulteraréis, juraréis falsamente, quemaréis incienso a Baal y andaréis tras dioses extraños que no conocisteis. Violaban todos los mandamientos y luego venían al templo. El versículo 10 los expuso: y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos. Para seguir haciendo todas estas abominaciones, usaban el templo como refugio para continuar pecando. Dios les recordó Silo en los versículos 12 al 14. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Silo fue donde estaba el tabernáculo, y Dios lo destruyó. El templo de Jerusalén no era intocable. Dios incluso le ordenó a Jeremías en el versículo 16: Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. La intercesión ya no servía. La decisión estaba tomada. El capítulo 8 continuó con lamentos. En el versículo 11, Jeremías acusó: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Los profetas falsos ponían benditas en heridas mortales. Jeremías estaba destruido emocionalmente. En el versículo 21 confesó: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. El dolor de su pueblo era su dolor.
En el versículo 22 hizo la pregunta famosa: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Había solución disponible, pero no la buscaban. El capítulo 9 comenzó con el llanto de Jeremías. En el versículo 1 clamó: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Y por esto lo llaman el profeta llorón. Los capítulos 9 y 10 contrastaron al Dios verdadero con los ídolos. En el capítulo 10, versículos 3 al 5, Jeremías se burló de los ídolos, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos, de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Los ídolos eran decoraciones. No podían hablar, caminar, ayudar o dañar. Pero el versículo 10 describió al Dios real, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. En el capítulo 11, Jeremías recibió una misión específica. En los versículos 2 y 3, Dios le dijo: «Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dice Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto». Jeremías tenía que recordarles el pacto antiguo, hecho cuando salieron de Egipto. Pero en el versículo 9, Dios reveló algo terrible, y me dijo Jehová: conspiración hay entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. No era solo pecado casual, era conspiración organizada contra Dios. El versículo 10 detalló: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto que había yo concertado con sus padres. Habían roto el pacto deliberadamente. Por eso, según el versículo 11, por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Gritarían por ayuda, pero sería demasiado tarde. Y nuevamente en el versículo 14, Dios le prohibió a Jeremías interceder. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Entonces las cosas se pusieron personales. En el versículo 21, Dios le advirtió: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Los hombres de su propio pueblo natal, Anatot, querían matarlo. Jeremías se quebró. En el capítulo 12, versículo 1, cuestionó a Dios: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Por qué los malos prosperaban mientras él sufría? Dios respondió en el versículo 5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y si esto te parece difícil, espera. Viene peor. En el capítulo 13, Dios le ordenó a Jeremías hacer algo extraño. En el versículo 1 le dijo: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Jeremías compró un cinturón de lino y lo usó. Luego, en el versículo 4, Dios le ordenó: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Jeremías tuvo que viajar hasta el río Éufrates y esconder el cinturón. Pasaron muchos días. En el versículo 6 Dios le dijo:
levántate y ve al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Cuando Jeremías lo recuperó, el versículo 7 dice: y fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, y para ninguna cosa era bueno. Dios explicó el simbolismo en los versículos 9 al 11. Así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y se va en pos de dioses ajenos para servirles, y para encararse a ellos vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Israel debía estar pegado a Dios como un cinturón al cuerpo, pero se pudrieron por su orgullo y se volvieron inútiles. Los primeros años del ministerio de Jeremías terminaron con esta imagen devastadora de un pueblo corrompido e inservible. Una sequía terrible golpeó la tierra. No era cualquier sequía, era un juicio de Dios. En el capítulo 14, versículo 2, Jeremías describió la escena. Enlutóse Judá, y sus puertas se despoblaron, se sentaron en tierra enlutados, y subió el clamor de Jerusalén. Todo el país estaba de luto. Las ciudades se vaciaban mientras la gente buscaba desesperadamente agua. El versículo 3 continuó: los nobles enviaron sus criados por agua, vinieron a las cisternas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Incluso los ricos no tenían solución. Las cisternas estaban secas. El versículo 4 pintó la tragedia, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Se avergonzaron los labradores, cubrieron sus cabezas. La tierra se agrietaba, hasta los animales sufrían. El versículo 5 dice: aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Las ciervas abandonaban a sus crías porque no había pasto. Jeremías intercedió. En el versículo 7 oró: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Reconoció el pecado, pero apeló al nombre de Dios. Pero la respuesta de Dios fue dura. En el versículo 10 dijo: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar, no refrenaron sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Habían elegido vagar tras otros dioses, y en el versículo 11 Dios prohibió la intercesión. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. No más oraciones a favor de ellos. Jeremías protestó. En el versículo 13 respondió: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Los profetas falsos prometían paz. Dios fue claro en el versículo 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Esos profetas mentían. En el capítulo 15, Jeremías intentó interceder otra vez. Pero en el versículo 1, Dios fue absoluto. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Ni siquiera Moisés o Samuel podrían cambiar esto. El versículo 2 detallaba los destinos. Y si te preguntaren: ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. 4 opciones, todas malas. Entonces Jeremías colapsó. En el versículo 10 se lamentó:
Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca les di prestado, ni nadie me prestó, pero todos me maldicen. Deseaba no haber nacido. Siguió en el versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engrié a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Estaba completamente aislado. En el versículo 18 cuestionó duramente a Dios, porque fue mi dolor perpetuo y mi herida desahuciada no quiso curarse. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Acusaba a Dios de ser poco confiable, pero Dios no aceptó la autocompasión. En los versículos 19 al 21 respondió: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios le dio a Jeremías una orden extraña y dolorosa. En el capítulo 16, versículo 2, le dijo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jeremías no podía casarse, no podía tener familia. Los versículos 3 y 4 explicaron: Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar, y de las madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. En el versículo 5, Dios añadió: Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Jeremías no podía asistir a funerales. Y en el versículo 8, asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Tampoco podía ir a celebraciones. La vida de Jeremías se convirtió en profecía viviente, pero entonces apareció luz. En los versículos 14 y 15, Dios prometió: No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Habría un segundo éxodo. El capítulo 17 habló del corazón humano. En los versículos 9 y 10, Jeremías declaró: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón humano es tan engañoso que ni la persona misma lo entiende. El versículo 13 ofreció esperanza. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Luego pidió sanidad en el versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Solo Dios podía sanarlo. El capítulo termina con un mensaje sobre el día de reposo. En los versículos 21 y 22, Dios ordenó: Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Estaban profanando el día santo. En el versículo 27, Dios advirtió: Pero si no me oyeréis para santificar el día de reposo,
y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo. Yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Dios envió a Jeremías a un lugar específico. En el capítulo 18, versículos 1 y 2, le dijo: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Tenía que ir al taller de un alfarero. Cuando llegó, observó al artesano trabajar. El versículo 4 describe: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El alfarero estaba moldeando arcilla. La vasija se arruinó. Entonces la rehizo. Dios explicó en los versículos 6 al 10: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios podía cambiar sus planes según la respuesta del pueblo, pero la respuesta fue horrible. En el versículo 12 dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Rechazaron completamente el llamado. Entonces conspiraron contra Jeremías. El versículo 18 registra: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. En el capítulo 19, Dios le dio otra tarea. En los versículos 1 y 2 ordenó: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta del alfarero, y proclamarás allí las palabras que yo te diré. Los versículos 4 y 5 especificaron: porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. En ese valle sacrificaban niños a Baal. En el versículo 10 Dios ordenó: entonces quebrarás la vasija a vista de los varones que van contigo. Jeremías rompió la vasija frente a los testigos y explicó en el versículo 11: y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrará, porque no habrá otro lugar para enterrar. A diferencia del barro blando que se podía remodelar, esta vasija cocida estaba quebrada sin remedio. En el capítulo 20, versículo 1, estaba predicando cuando algo sucedió. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Pasur era un oficial importante del templo. El versículo 2 describe su reacción. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Pasur golpeó a Jeremías y lo puso en el cepo público. Al día siguiente, según el versículo 3, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Cuando lo liberaron, Jeremías no estaba callado. Le dijo directamente en los versículos 3 al 6, y le dijo Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová: he aquí yo te pondré en espanto a ti y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia,
y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, y entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allá serás enterrado, tú y todos tus amigos a los cuales has profetizado mentira. Cambió su nombre a Terror por todas partes. Pasur y su familia irían al exilio, pero después Jeremías se derrumbó. En los versículos 7 y 8 se quejó: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día». Acusaba a Dios de haberlo engañado, pero no podía renunciar. El versículo 9 confesó: «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre». No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Intentó dejar de profetizar, pero la palabra era como fuego en sus huesos. Entonces llegó el lamento más oscuro. En los versículos 14 al 18, Jeremías maldijo el día de su nacimiento. «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Deseaba haber muerto antes de nacer». En el capítulo 21, versículos 1 y 2, el rey Sedequías envió mensajeros. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: «Te rogamos que consultes por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquél se retire de nosotros». La respuesta fue terrible. En los versículos 3 al 7, Jeremías respondió. Jeremías entonces les dijo: «Diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: He aquí yo vuelvo contra vosotros las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que os tienen sitiados fuera de los muros, y yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que quedaren en la ciudad de la pestilencia y de la espada y del hambre, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá de ellos misericordia ni piedad. Dios mismo pelearía contra Jerusalén». El versículo 9 especificó: «El que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por botín». Rendirse era vivir, quedarse era morir. El capítulo 22 trajo juicios contra reyes. En los versículos 13 al 17, Dios denunció a Joacim: «Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Reinarás porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para hacer violencia y agravio». Joacim construía palacios con trabajo esclavo. El versículo 19 declaró: «En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Moriría sin honor». El versículo 30 sentenció sobre Conías: «Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá». El capítulo 23
comenzó con una denuncia. En los versículos 1 y 2, Dios declaró: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño», dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: «Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová». Los líderes habían fallado. Los versículos 5 y 6 profetizaron: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra». Un descendiente de David vendría. En el versículo 14, Dios acusó a los profetas: «Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Todos ellos me son como Sodoma, y sus moradores como Gomorra». Los versículos 21 y 22 expusieron: «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras». Dios nunca los envió. El versículo 29 describió: «¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?» La palabra real quema y rompe. En el capítulo 24, versículos 1 y 2, Jeremías vio: «Jehová me mostró, y he aquí 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, transportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artífices y herreros, y los llevó a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer». El versículo 5 explicó: «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos buenos higos, así miraré a los cautivos de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Los que ya estaban en exilio eran los higos buenos». En el capítulo 25, versículo 3, Jeremías resumió: «Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis». 23 años de ministerio. Nadie escuchó. En los versículos 8 al 11, Dios declaró: «Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolaciones perpetuas. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, el ruido de los molinos y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, 70 años de cautiverio». Pero en el versículo 12 agregó: «Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre». Babilonia también caería. En el versículo 2, Dios ordenó: «Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé que les hablases». No retraigas palabra. Tenía que decir todo. El versículo 6 advirtió: «Yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la daré en maldición a todas las naciones de la tierra». El templo sería como Silo.
en el versículo 8. Y cuando acabó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. Lo arrestaron exigiendo pena de muerte. Jeremías se defendió en los versículos 12 al 15. Entonces habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Su argumento convenció a algunos. El versículo 16 registra: y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Fue absuelto. El versículo 24 dice: pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Un hombre poderoso lo protegió. Dios le ordenó a Jeremías hacer algo extraño. En el capítulo 27, versículos 1 y 2, le dijo: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Jeremías tenía que fabricar un yugo de madera y llevarlo puesto en público. En los versículos 5 al 8, Dios explicó: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. Castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice Jehová. Dios había entregado todas las naciones a Nabucodonosor. Resistirse era pelear contra Dios mismo. Pero entonces apareció un profeta llamado Ananías. En el capítulo 28, versículos 1 al 4, este hombre se levantó públicamente en el templo y declaró: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Ananías prometía exactamente lo opuesto de Jeremías. En 2 años todo volvería a la normalidad. Entonces Ananías hizo algo dramático. En los versículos 10 y 11 se registra: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ananías arrancó el yugo del cuello de Jeremías y lo rompió frente a todos. Pero poco después Dios le habló a Jeremías. En los versículos 12 al 14 le ordenó: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones. El mensaje era claro: rompiste el yugo de madera, pero Dios hará uno de hierro. Luego Jeremías confrontó directamente a Ananías. En los versículos 15 y 16 le dijo: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías.
Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año. Y el versículo 17 registra: y en el mismo año murió Hananías, en el mes séptimo. Mientras tanto, Jeremías escribió una carta a los que ya estaban en el exilio en Babilonia. El capítulo 29, versículos 4 al 7, contiene instrucciones sorprendentes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Los exiliados no debían soñar con un regreso rápido, debían establecerse y vivir allí. Los versículos 10 y 11 explicaron: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, 70 años. No 2 años como prometió Ananías, 70 años completos. Pero después Dios los traería de regreso con planes de esperanza y futuro. En medio de toda la oscuridad, llegó el momento más hermoso del libro de Jeremías. El capítulo 30 comienza con una orden especial. En los versículos 1 y 2, Dios le dijo: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. El versículo 3 explica: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Los versículos 5 al 7 describieron: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Los versículos 8 y 9 prometieron: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dios consoló a su pueblo en los versículos 10 y 11. Tú, pues siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. El capítulo 31 continuó con más promesas hermosas. En el versículo 3, Dios declaró: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Los versículos 4 y 5 pintaron una imagen de alegría. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Los versículos 12 y 13 prometieron: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Luego vino una de las escenas más conmovedoras. En los versículos 15 al 17, Jeremías escribió: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová,
y volverán de la tierra del enemigo. Entonces llegó la promesa más importante del libro. En los versículos 31 al 34, Dios declaró: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado». Este nuevo pacto sería radicalmente diferente. No sería externo, escrito en tablas de piedra. Sería interno, escrito en el corazón. El capítulo 32, versículos 1 y 2, establece el contexto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Jerusalén estaba sitiada, Jeremías estaba preso, y en ese momento Dios le dio una orden extraña. En los versículos 6 al 8, Jeremías relató: «Y dijo Jeremías: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot. Y vino a mí Hanameel conforme a la palabra de Jehová, y me dijo: compra ahora mi heredad. ¿Comprar tierra cuando el ejército babilonio estaba conquistando todo? Era absurdo humanamente. Los versículos 9 y 10 describieron la transacción. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos». Jeremías hizo todo legalmente correcto. En los versículos 13 al 15, dio instrucciones especiales y dio orden a Baruc delante de ellos, diciendo: «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra». Era fe profética. Un día la vida normal regresaría. En los versículos 37 al 41, Dios prometió restauración. «He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma». El capítulo 33 continuó con más promesas. En el versículo 3 vino el llamado famoso: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Los versículos 14 y 15 declararon: «He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra». El capítulo 34 relata algo vergonzoso durante el sitio. En los versículos 8 y 9 se describe: «Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva. Durante el pánico del sitio, liberaron a todos los esclavos hebreos». El versículo 10 dice: «Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y a su sierva, obedecieron.
y los dejaron. Pero el versículo 11 revela la traición, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y como siervas. Cuando la presión militar disminuyó, recapturaron a los que habían liberado. En los versículos 17 y 18, Dios declaró el castigo. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre. El capítulo 35 contrasta con fidelidad. Dios le ordenó a Jeremías en los versículos 1 y 2, «Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en una de las cámaras, y dales a beber vino». Jeremías les ofreció vino. Su respuesta en el versículo 6 fue firme, mas ellos dijeron: «No beberemos vino». Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: «No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos». El versículo 8 confirmó: «Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó». Generaciones completas mantuvieron el voto. En los versículos 12 al 15, Dios usó esto para avergonzar a Judá. «No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me habéis oído». Para los recabitas, en los versículos 18 y 19, vino bendición. «No faltará varón de los hijos de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días». En los versículos 1 y 2, Dios ordenó: «Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte». El versículo 4 dice: «Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado». Baruc leyó el rollo públicamente en el templo. Cuando los príncipes escucharon, se aterrorizaron y fueron al rey. La escena en los versículos 22 y 23 es inolvidable. «Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó con un cuchillo de escribanía, y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió». El versículo 24 registra: «Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, ni el rey ni ninguno de sus siervos». No hubo arrepentimiento. En los versículos 27 y 28, Dios ordenó: «Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá». El versículo 32 concluye: «Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes». Durante un alivio temporal del sitio, Jeremías intentó salir. En los versículos 13 y 14 fue arrestado. «Y cuando estaba a la puerta de Benjamín, había allí un capitán que se llamaba Irías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: «Tú te pasas a los caldeos». Y Jeremías dijo: «Falso». El versículo 15 describe: «Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron, y le pusieron en prisión en la casa de Jonatán escriba». En el capítulo 38, la situación empeoró. Los versículos 4 al 6 narran: «Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre». Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, que estaba en el patio de la cárcel, y bajaron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua,
sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Lo arrojaron a una cisterna vacía, llena de lodo para morir. Pero Dios levantó un libertador. El versículo 7 dice: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna. En los versículos 8 y 9, intercedió. Salió Ebed-Melech de la casa del rey, y habló al rey diciendo: Rey, señor mío, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con Jeremías profeta. El versículo 10 dice: entonces mandó el rey al mismo Ebed-Melech etíope, diciendo: toma en tu poder 30 hombres, y haz sacar a Jeremías profeta de la cisterna antes que muera. Los versículos 11 y 12 muestran su compasión. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey, al lugar debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos, rotos y raídos, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo Ebed-Melech etíope a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos bajo tus sobacos, debajo de las sogas. El versículo 13 concluye: de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna. El capítulo 39 registra el momento más terrible. Los versículos 1 y 2 detallan: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Sedequías intentó huir. Los versículos 4 y 5 narran: y cuando los vio Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. El versículo 6 describe el horror. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla. El versículo 7 añade: y sacó los ojos al rey Sedequías, y le aprisionó con cadenas para llevarle a Babilonia. El versículo 8 registra: y los caldeos quemaron la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Sobre Jeremías, los versículos 11 y 12 revelan: Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado orden acerca de Jeremías a Nabuzaradán, capitán de la guardia, diciendo: tómale y mira por él, y no le hagas mal alguno. Los versículos 17 y 18 incluyen un mensaje para Ebed-Melech. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Jeremías recibió libertad total. En el versículo 4 le dijeron: si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, mas si no te parece bien, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Jeremías decidió quedarse con Gedalías, quien fue nombrado gobernador. Pero en el capítulo 41, versículos 1 y 2, ocurrió una tragedia. Aconteció en el mes 7 que vino Ismael, hijo de Netanías, con 10 hombres, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así al que el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Los versículos 4 al 7 describen más horror. Al segundo día después que había matado a Gedalías, vinieron unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres. Y de Mizpa les salió al encuentro, llorando, Ismael, hijo de Netanías. Y fue que cuando llegaron al centro de la ciudad, Ismael los degolló y los echó dentro de un aljibe. Johanán persiguió a Ismael. El versículo 15 registra: mas Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. El versículo 18 explica el miedo.
a causa de los caldeos, porque temían de ellos, por haber matado Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Por eso planeaban huir a Egipto. Después del asesinato de Gedalías, el remanente que quedaba en Judá tenía miedo. Temían represalias babilonias por la muerte de su gobernador. Entonces vinieron a Jeremías. En el capítulo 42, versículos 1 al 3, se acercaron todos juntos. Y se acercaron todos los jefes de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este remanente, pues de muchos que éramos, hemos quedado unos pocos, como tú nos ves con tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Querían que Jeremías orara y les dijera qué hacer. Jeremías aceptó. En el versículo 4 respondió, y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os lo enseñaré. No os reservaré palabra. El pueblo hizo una promesa solemne. En los versículos 5 y 6 declararon: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Prometieron obedecer cualquier cosa que Dios dijera. Invocaron a Dios como testigo. Jeremías oró y esperó. El versículo 7 dice: y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Pasaron 10 días completos. Finalmente Dios habló. Jeremías reunió al pueblo. En los versículos 9 al 12 les transmitió el mensaje y les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestro ruego en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No le temáis, dice Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y le daré misericordia de vosotros, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará volver a vuestra tierra. El mensaje era claro: quédense en la tierra. No tengan miedo de Babilonia. Dios los protegería. Pero si desobedecían, en los versículos 15 al 17, Jeremías advirtió: ahora por eso oíd la palabra de Jehová, resto de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, acontecerá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto se os pegará, y allí moriréis. Serán, pues, todos los hombres que volvieren sus rostros para entrarse en Egipto a morar allí. Morirán a espada, de hambre y de pestilencia. Todo lo que temían encontraría en Egipto. Jeremías continuó en el versículo 20. Porque errasteis en vuestros corazones cuando me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y conforme a todo lo que dijere Jehová nuestro Dios, así nos lo anuncia y lo haremos. Les decía, se engañaron a sí mismos. Ya habían decidido en sus corazones, y exactamente eso sucedió. El capítulo 43 comienza con la reacción del pueblo. En los versículos 1 al 3 respondieron con hostilidad. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová su Dios, dijo Azarías hijo de Osaías, y Johanán hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices.
¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto a morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros? Acusaron a Jeremías de mentir y a Baruc de manipularlo. El versículo 4 confirma, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Y en los versículos 5 al 7, antes tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el resto de Judá, que había vuelto de todas las naciones a donde habían sido echados, para morar en tierra de Judá. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová. Y llegaron hasta Tafnes, fueron a Egipto, y forzaron a Jeremías y Baruc a ir con ellos. Una vez en Egipto, Dios le habló nuevamente a Jeremías. En los versículos 8 al 10, le ordenó hacer otra señal profética. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, toma en tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en un enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de hombres de Judá, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido. Jeremías debía enterrar piedras frente al palacio del faraón y declarar que Nabucodonosor pondría su trono allí. Babilonia conquistaría Egipto. El capítulo 44 registra el último mensaje de Jeremías al remanente en Egipto. En los versículos 2 y 3 recordó, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, y no hay en ellas morador, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yéndose a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos. Jerusalén fue destruida por idolatría. Y ahora, en Egipto, estaban haciendo exactamente lo mismo. En los versículos 7 y 8, Dios preguntó, ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotras mismas, para ser destruidos hombres y mujeres, niños y mamantes, de en medio de Judá sin que os quede resto alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto? Pero entonces vino la respuesta más sorprendente. En los versículos 15 al 18, el pueblo respondió con desafío total. Entonces respondieron a Jeremías todos los varones que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patros, diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo, nos falta todo. Culpaban a Dios por sus problemas. Invertían completamente causa y efecto. Jeremías pronunció el juicio final en los versículos 26 al 28. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos en número. Dios juró que casi todos morirían en Egipto. Solo unos pocos volverían. El capítulo 45 es muy breve, pero profundamente personal. Regresa al 4º año de Joacim, cuando Baruc escribió el rollo.
En el versículo 1 se establece, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías. Cuando éste escribía en un libro estas palabras dictadas por Jeremías, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Baruc estaba agotado emocionalmente. En el versículo 3 se quejó, tú dijiste, ¡ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Baruc no encontraba descanso. Entonces Dios le habló directamente. En el versículo 4 le dijo algo que ponía todo en perspectiva. Así le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo lo que edifiqué y arranco lo que planté, y esto en toda esta tierra. Dios mismo estaba destruyendo lo que él había edificado, y en el versículo 5 Dios preguntó, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. Baruc estaba buscando grandezas para sí mismo, pero Dios le decía, este no es el momento. Sin embargo, había una promesa, tu vida será tu botín. Baruc sobreviviría. A partir del capítulo 46, Jeremías comenzó una serie de profecías contra las naciones vecinas. El versículo 1 introduce, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. La primera nación fue Egipto. El versículo 2 especifica, con respecto a Egipto contra el ejército de Faraón, Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, al cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Esta profecía hablaba de una batalla histórica. En 605 a.C., Nabucodonosor derrotó completamente al ejército egipcio en Carquemis. Los versículos 3 y 4 describen los preparativos. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos. Limpiad las lanzas, vestíos de corazas. Era un llamado de guerra. Pero en los versículos 5 y 6 viene el giro dramático. ¿Por qué los vi medrosos, vueltos atrás? Sus valientes fueron deshechos, huyeron presurosos sin mirar atrás. Terror por todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. El ejército egipcio huyó aterrorizado. En los versículos 11 y 12, Dios se burla de Egipto. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás, multiplicarás medicinas. No hay cura para ti. Las naciones oyeron de tu afrenta, y tu clamor llenó la tierra. Egipto necesitaba medicina, pero no había cura. Luego la profecía mira hacia adelante. En los versículos 13 y 14, Dios anuncia, palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para herir la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto, y haced saber en Migdol. Haced saber también en Memphis y en Tafnes. Nabucodonosor vendría a Egipto mismo. Los versículos 27 y 28 traen consuelo para Israel. Y tú no temas, siervo mío Jacob, y no desmayes, Israel, porque he aquí que yo te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. El capítulo 47 trae una profecía breve contra los filisteos. El versículo 1 establece, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Los versículos 2 y 3 describen la invasión como una inundación. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas. Y los hombres clamarán, y aullará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus fuertes caballos,
por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no miraron a los hijos por la debilidad de las manos. El versículo 4 especifica: a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, y para destruir a Tiro y a Sidón todo ayudador que quede vivo, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. El capítulo 48 es mucho más largo y detalla el juicio contra Moab. En el versículo 1 comienza: acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida, fue avergonzada, Kiriataim fue tomada. El versículo 7 explica la razón: pues por cuanto confiaste en tus obras y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos saldrá en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Moab confió en sus propias obras en lugar de en Dios. Los versículos 11 y 12 usan una metáfora del vino. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso he aquí, vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré transportadores que lo harán transportar. Moab había estado tranquilo, pero ahora sería vaciado. El versículo 29 describe su arrogancia. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su hinchazón, su orgullo, su altivez y la altanería de su corazón. Moab era conocido por su orgullo extremo. Los versículos 46 y 47 concluyen: ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron llevados cautivos y tus hijas en cautividad. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los días, dice Jehová. El capítulo 49 contiene varios oráculos contra diferentes naciones. Comienza con Amón. En el versículo 1 Dios pregunta: acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué pues Milcom heredó a Gad y su pueblo habitó en sus ciudades? Amón había tomado territorio israelita. El versículo 2 anuncia: por tanto, he aquí vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír grito de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas. El versículo 6 añade: y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Luego viene el oráculo contra Edom. En los versículos 7 y 8 comienza: acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Ha perecido el consejo en los sabios? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán. Edom era famoso por su sabiduría, pero esa sabiduría no los salvaría. El versículo 16 señala su pecado: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Edom se sentía seguro en sus montañas, pero Dios lo haría descender. En el versículo 28 sobre Cedar, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Finalmente, en el versículo 34, sobre Elam, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. El versículo 39 termina con esperanza: pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Los capítulos 50 y 51 forman la profecía más larga, el oráculo contra Babilonia. El capítulo 50, versículo 1, introduce:
Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Versículo 2 ordena proclamar: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac. Babilonia caería. Sus dioses serían avergonzados. El versículo 3 identifica al conquistador, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento. Históricamente, los medos y persas bajo Ciro conquistaron Babilonia en 539 Moana. Los versículos 4 y 5 describen el retorno de Israel. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros. El versículo 11 acusa a Babilonia: porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como becerra en pasto, y relinchasteis como caballos fuertes. Babilonia se alegró demasiado al destruir al pueblo de Dios. El capítulo 51 continúa. En los versículos 6 y 7, Dios advierte: huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Los versículos 20 al 23 describen a Babilonia como el martillo de Dios. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Pero el versículo 24 añade: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Al final del capítulo 51, Jeremías hizo algo especial. En los versículos 59 y 60, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia. Los versículos 61 al 63 describen: y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas palabras, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia. Era una señal profética. El capítulo 52 es un apéndice histórico que confirma que todo lo que Jeremías profetizó realmente sucedió. Los versículos 1 al 3 describen el reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Los versículos 4 y 5 detallan el sitio. Aconteció, por tanto, en el 9º año de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. El sitio duró aproximadamente 18 meses. El versículo 6 describe: en el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. La hambruna era severa. Los versículos 9 y 10 registran el horror. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. El versículo 11 añade: y sacó los ojos al rey Sedequías, y le aprisionó con grillos, y lo llevó el rey de Babilonia a Babilonia. Los versículos 12 al 14 detallan la destrucción.
Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Y todo el ejército de los caldeos derribó todos los muros en derredor de Jerusalén. Los versículos 17 al 23 describen el saqueo del templo. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Todo el mobiliario del templo fue llevado a Babilonia. Los versículos 25 al 27 continúan. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, y a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportado de su tierra. Los líderes principales fueron ejecutados. Los versículos 28 al 30 contabilizan las deportaciones. Este es el pueblo que Nabucodonosor hizo llevar cautivo. En el año séptimo, 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor, llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, llevó cautivos a 745 hombres de Judá. Todas las personas fueron 4.600. Hubo 3 deportaciones principales, pero el libro no termina en oscuridad total. En los versículos 31 y 32, algo cambió. Aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. El rey Joaquín había estado en prisión durante 37 años, pero cuando Evil-Merodach se convirtió en rey de Babilonia, liberó a Joaquín. Le dio un lugar de honor. Los versículos 33 y 34 concluyen: y le hizo mudar las ropas de su prisión, y comió pan delante de él siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada cosa en su día, todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Joaquín cambió sus ropas de prisión, comió regularmente en la mesa del rey, recibió una pensión diaria por el resto de su vida. Era una pequeña señal de esperanza. La línea davídica no había terminado. El rey de Judá todavía vivía. El libro de Jeremías termina así, no con victoria completa, pero sí con esperanza. Las profecías de juicio se cumplieron, pero las promesas de restauración todavía esperaban su cumplimiento. El pueblo estaba en exilio, pero no olvidado. Si este recorrido por Jeremías te ayudó a entender mejor la palabra de Dios, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos estudios bíblicos. Cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido que profundice tu conocimiento de las Escrituras. Y si conoces a alguien que necesita conocer la historia de Jeremías, que está pasando por tiempos difíciles, o simplemente ama estudiar la Biblia en profundidad, comparte este video. Ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Recuerda, la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. No vuelve vacía. Y el mensaje de Jeremías sigue siendo relevante hoy. Dios disciplina a los que ama, pero nunca los abandona. Siempre hay esperanza después del juicio. Siempre hay restauración después del arrepentimiento. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Que Dios te bendiga.